Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Estamos acá con mi compañera y amiga Judith Chakokis de la Universidad de Barcelona en un nuevo episodio de Educar con Sentido. Hace semanas ya, podría decir algún mes, que estamos conversando. eh, Creemos que como en cualquier otra casa de estudios, a partir del advenimiento de estas nuevas tecnologías generativas, pero en nuestro departamento, en nuestra universidad, tenemos el honor y el placer de poder compartir esos espacios y esas charlas con nuestro querido colega Carles Lindín, que hoy nos va a prestar un rato de su valioso tiempo para conversar un poquito sobre ChatGPT, sobre inteligencia artificial desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la universidad. Así que lo primero, Carles, agradecerte por este espacio, preguntarte cómo estás y darte la bienvenida. Gracias, Ezequiel, gracias, Judith. Realmente es un placer poder compartir este espacio con vosotros, poder dialogar de estos temas y compartir esta ágora Educar con Sentido, de la que todos aprendemos cada vez que recibimos una nueva entrada, una nueva conversación. Por lo tanto, contento y agradecido de estar aquí. Bien, terminando este curso, con ganas también de plantear cosas para el siguiente relacionadas con inteligencia artificial, ChatGPT, pensando ideas y bueno, que compartiremos y seguro que en algunos aspectos que compartimos las incorporaremos en breve. Seguro, sí, eso es importante para quienes no nos conocen tanto o demás o no tienen por qué saberlo. Las tres personas que están viendo en este diálogo compartimos una asignatura del siguiente semestre y desde el vamos que toda esta irrupción y todo este debate social que hay sobre OpenAI, sobre ChatGPT y sus derivados van a estar incluidos en nuestra siguiente asignatura, así que si hay también alguien de nuestro estudiantado que nos mira, eh, sepa que va a suceder. Entonces, para no divagar mucho más, querríamos empezar, Carles, haciéndote una pregunta súper general, ¿no? ¿Cuál es, según tu parecer, el potencial que tiene la inteligencia artificial en nuestro rol como docentes? Y quizás focalizado en la universidad o a ver también si tenés algunas impresiones también para lo escolar. Creo que en realidad aún no sabemos dónde va a llegar este potencial. Lo que sabemos es que se están abriendo muchas posibilidades, pero en realidad no estamos en un primer estadio. A veces tengo la sensación que puede ser útil compararlo con el periodo de pandemia, en el que la realidad que sufrimos obligó a que la tecnología digital, o que llamamos tecnología educativa, se incorporara rápidamente en el ámbito educativo. Como se pudo, desde el punto pedagógico, seguramente que podría haber sido mejor, pero sí que evidenció la necesidad de incorporar la tecnología en el aula, a formarse en un uso pedagógico, es decir, que tuviera sentido utilizar las tecnologías que fueran, y a la vez realizar un planteamiento general, es decir, en qué situación estamos, por qué no nos hemos formado antes, cómo tenemos que realizar una visión crítica sobre ese uso de las tecnologías. Y creo que este es en el estadio en que estamos en la actualidad pospandémica, de analizando, evaluando qué sucedió, qué hicimos y cómo podemos hacerlo mejor. Y en este proceso actual va y de golpe aparece otra realidad, que es esto de la inteligencia artificial y ChatGPT, que es el que hace de detonador. Pues en realidad la ChatGPT lo interpreto como un elemento muy positivo en tanto que nos obliga a pensar sobre la inteligencia artificial, porque en realidad la inteligencia artificial no es algo nuevo, y tampoco es algo nuevo dentro del ámbito educativo. Es decir, cantidad de plataformas y servicios que se están utilizando detrás tienen inteligencia artificial. Otra cosa es que no somos conscientes de que estamos utilizando este tipo de tecnologías. De manera que ChatGPT me parece de interés porque nos obliga a problematizar de alguna manera en qué tecnologías utilizamos, cómo nos utilizamos, para qué sesgos tienen, qué consecuencias tienen, a quién se beneficia de.
todas estas preguntas, que son muy genéricas, en el uso de otras tecnologías quizás no se producen de forma más habitual, aunque en algunos espacios sí que se está trabajando sobre ellos, pero ver de golpe que la inteligencia artificial, que es algo que aparece en las noticias, pero que nunca lo tocamos, de golpe toda la población tiene acceso y al menos le suena y gran parte de ella juega con la herramienta. Pues es un paso importante, más allá después del uso educativo que le podamos dar o no. Pero creo que este conocimiento mundial de ChatGPT nos sirve para realmente tomar conciencia de qué es la inteligencia artificial y de qué consecuencias puede llegar o no a tener, más allá del uso concreto educativo. En realidad, cuando pensamos también sobre inteligencia artificial, voy a la parte más etimológica, si queréis, es que, bueno, realmente es inteligente, realmente es artificial, o son esas palabras que utilizamos como marcas, en realidad, pero que no son bien lo que describen. ¿Qué quiero decir? ¿Es inteligente la inteligencia artificial? En realidad, a día de hoy podemos decir que no. Es decir, es como si dijéramos, ¿una calculadora científica es inteligente? Pues no, tiene unos botones, tiene unos chips en que tiene unas ecuaciones y a partir de aquí ofrece un resultado a través de un input que le damos. Obviamente la inteligencia artificial es más compleja, pero no es inteligente en sí mismo, es decir, es un proceso humano quien realiza una serie de codificación. A la vez, si nos centramos en los chats conversacionales, tanto ChatGPT como otras decenas y decenas que están apareciendo semana a semana, en realidad la respuesta que nos ofrecen a nuestras preguntas no son inteligentes. Lo que hacen es seleccionar contenido ya escrito y lo reescriben, lo juntan, lo ensamblan, pero esto no es generar conocimiento nuevo, es generar output nuevo, pero no es pensamiento nuevo. De manera que esta parte de inteligencia y artificial, pues no es tan inteligente ni es tan artificial cuando en el fondo se basa en contenido humano. Es decir, es como si vas a la biblioteca, juntas el contenido de 3 libros y con esto haces un artículo para el profesor que te lo ha encomendado, no citas a nadie y has realizado plagio copiando 3 párrafos de 3 lugares diferentes y enganchando una frase de transición que te permite que tenga sentido todo lo que copias y enganchas. Simplifico, caricaturizo, pero es un poco esta idea de ChatGPT, que no quiere decir que, hablaremos durante el día de hoy, pueda tener usos educativos interesantes y los tendrá más conforme avance la tecnología. Pero me gusta ver o hablar de esta visión como antitecnológica para después utilizarla, pero sin caer a los pies de la tecnología porque sí o porque es nueva o porque es interesante. A la vez, con esto de la inteligencia artificial, me produce cierta mirada de distancia, viendo usos reales más allá del educativo que se le está dando en la actualidad a la inteligencia artificial. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos se está utilizando para analizar a condenados. Por lo tanto, a realizar perfiles de condenados y en función de ese perfil de inteligencia artificial, ver qué tipo de solución, vía, presidio tienen. También se están realizando en Estados Unidos algún programa especializado en crear presentencias a partir de perfiles, que después es el factor humano que la podrá cambiar o no, pero ya podemos imaginar que en las sentencias quien acostuma a estar quien tiene peor consecuencias siempre es aquel que sea no hombre, no blanco. Por lo tanto, con esto vemos que bueno, es un sistema que ofrece información interesante, de calidad, pero descartar el factor humano del proceso o del resultado de la inteligencia artificial puede ser un problema. Otro caso habitual que cada vez se implementará más en el ámbito médico, es decir, cómo la inteligencia artificial puede rápidamente analizar radiografías
o todo tipo de pruebas y, por lo tanto, ofrecer un diagnóstico. En tanto que la base de datos perdón, sea mundial, obviamente puede ser más certero que la visión humana. Pero a la vez, y la visión humana del doctor, la doctora, que conoce el historial del paciente y que, por lo tanto, más allá del dato en sí, puede observar otras realidades que el dato no puede ofrecer, no puede evidenciar. Son algunos de los dilemas que nos ofrece esta inteligencia artificial más allá del ámbito educativo, porque en el fondo también veremos dentro de la educación. Oye, Carlas, y si nos adentramos ya en lo específico del mundo educativo, cuéntanos, en tu opinión, algunos usos interesantes que se le pueden dar desde el punto de vista educativo a ChatGPT u otras herramientas que utilicen inteligencia artificial o no inteligencia no artificial. Sí, pues mira, a ver, como inteligencia artificial, a los usos habituales que están dando son, sobre todo en plataformas educativas y en temas relacionados con la personalización o la adaptación del aprendizaje. Aquí, como todo uso, siempre hay el aspecto positivo y negativo, todo depende del proceso, cómo se realiza. Aspectos positivos. Realmente podemos tener información de calidad, de manera que al alumnado, en función de los saberes previos, su trayectoria, los conocimientos que demuestra, se le puede ofrecer contenidos, actividades diversas que le ayuden a realizar, a conseguir un nivel de conocimientos competencial concreto. En este sentido puede ser positivo. A la vez, ¿qué puede suceder? Bueno, que desvinculemos la educación del profesorado, del componente humano. De manera que es la máquina quien elige sin este asesoramiento humano paralelo. Aún así, puede ser positivo en ámbitos en que la educación humana no tiene acceso, es decir, a un espacio, incluso universitario, donde una universidad en la que no hay especialistas de un ámbito en concreto y por lo tanto hay un sistema tipo MOOC con inteligencia artificial que puede ayudar a ofrecer conocimientos de ese ámbito. Claro que ideal sería que hubiera un profesorado para poder ofrecer este acompañamiento, pero dada la realidad, pues es un sistema interesante. ¿Cuál es el problema que puede crear? Que se institucionalice sistemas artificiales más económicos a largo plazo sin el profesorado, de manera que sea una baja de la calidad educativa. Por tanto, todo depende del uso que se le dé. Otro espacio en que también la inteligencia artificial ha llegado es, sobre todo, en la predicción del futuro del aprendizaje. Es decir, saber cuál será la trayectoria del alumnado. Se está utilizando sobre todo en el ámbito institucional para saber detectar cuáles son los elementos, los datos de navegación habitualmente dentro de plataformas que nos pueden hacer saber si este alumno en algún momento no acabará la titulación, la educación. Estoy intentando incluso trabajarlo a nivel de asignaturas, pero claro, es como muy difícil. ¿Cuál es el problema? Que se estudia desde un tipo de valores, básicamente de plataformas, cuando gran parte de la educación no se fundamenta en plataformas, sino se fundamenta en elementos presenciales. Por lo tanto, estamos trabajando a partir de unos datos, solamente una parte muy parcial de la realidad educativa. Pero sí que a nivel de macro de universidades, sí que puede dar elementos de ayuda, que pueden ser alertas de este alumno, esta alumna, está en situación quizás de le llamamos, hablamos con él, le damos un seguimiento a ver cuál es su situación y le podemos ayudar. Este uso es obviamente más que positivo. Y el tercer uso, e incluso antes de ChatGPT, era justo de los chats conversacionales. Pero sí que podemos decir, más sencillos o menos amplios. Es decir, chats dedicados, objetivizados, que se podrían ser semejantes a preguntas frecuentes de una página web, pero transformadas en una especie de chat. Es decir, que hay objetivo de ese chat, el que sea, y por lo tanto las preguntas deben ser sobre ese objetivo, las respuestas también están relacionadas sobre ese tema. De manera que es una ayuda al alumnado, pero muy concreta, de cómo realizar un tipo de tarea, cómo realizar un tipo de proceso, pero no es qué tiempo hará mañana
o cuál ha sido el ganador del último partido del fin de semana. Esta información nos lo va a dar. Claro, totalmente. Coincido, Carles. Y me llevas a pensar, o sea, solemos en este espacio conversar sobre el término, ¿no? O preguntarnos sobre los dilemas, ¿no? A los que nos enfrentamos. Eh, También, sobre todo, Judith siempre habla de paradojas, ¿no? Que muchas veces ayudan a pensar esos cruces, esos espacios en donde se ubican los desafíos. Y en esa línea te quería preguntar y utilizar hasta el término resistencias, ¿no? ¿Qué resistencias pueden llegar a haber? No desde fuera, no desde decir, bueno, esto no va a entrar a mi clase, voy a tapar esto que sucede, esta realidad, sino desde dentro, ¿no? ¿Cómo planteando una secuencia didáctica, una actividad, un proyecto de investigación en el aula, se puede generar estas resistencias para poder asumir las complejidades y los desafíos en clave educativa, ¿no? Ujú. Mira, estas resistencias, y como decías, estas paradojas, son interesantes porque me recuerdan al pasado, más que al presente o al futuro. Me recuerdan a Google, a los buscadores, a buscar información en la red. Estamos con la inteligencia artificial volviendo a transitar por los mismos procesos de me encanta, lo odio. Esto no es educativo, esto me ayuda mucho. Esto es increíble, esto va en contra de la cultura o de la humanidad. Y estamos, los diálogos que suceden, los diversos artículos que aparecen en prensa, van en el mismo sentido. Desde, mira, he hecho esta conversación, os la explico, y mirad qué potente que es. Parece realmente humana. Y después viene el contrario de decir, mira, le he preguntado esto y fijaros, no sabe nada en realidad. No sabe contestar. Pero en realidad quizás no es ni una cosa ni otra. Es decir, uh, no podemos pedir a un sistema tecnológico lo mismo que una persona. Si se lo pedimos, quedamos en el error de falsas expectativas. Podemos saber es realmente para qué podemos utilizar esa tecnología. Entonces, por un lado, estas paradojas, estas resistencias en la escuela o cualquier ámbito educativo para introducir estas herramientas. Yo partiría de una realidad previa, es decir, importa poco si a uno le gusta o no le gusta la tecnología en realidad como educador. Lo que importa es que hay que educar al personal que tienes delante. Este es el objetivo. Entonces, tus gustos y fobias son muy interesantes, pero me interesan relativamente. Entonces, a partir de aquí, veamos qué es lo mejor para el público. Entonces, para nuestro público, lo mejor es recibir una buena formación. Y una buena formación, a día de hoy, significa saber entender la sociedad en que vivimos. Entender cómo funciona, saber analizarla y saber incidir en ella. Y si no formamos en el uso y conocimiento crítico, análisis crítico de las tecnologías, no estamos formando correctamente a nuestros jóvenes. Otra cosa será después cuándo lo utilizamos, cómo lo utilizamos, cuándo tiene sentido, cuándo es superfluo. Si es superfluo, lo utilices. Es cierto. Pero hay una parte de metaconocimiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay que formarlos en tecnologías y no desde un punto de vista de puramente tecnológico o una asignatura de tecnología, esto hace años ya que se descartó ampliamente, sino con esta palabra mágica que se llama la transversalidad. Es decir, en todos los lugares, cada vez quiero decir, pues en el mío no, porque a mí como no me gusta la tecnología, que sea transversal el otro. Entonces, hay que utilizarla. ¿Y cómo utilizarla? Pues jugando, investigando y equivocándose, probando. Es decir, viendo cómo se puede utilizar, explicando los aspectos positivos y negativos. Es decir, vamos a hacer un ejercicio de analizar una realidad. Yo que sé, el ámbito de la ecología y tenemos algún río cerca de nuestra población y cuáles son las causas y consecuencias del estado actual del río de Tur. Perfecto. Pues a partir de aquí puedo decir, bueno, vamos a trabajar con ChatGPT. No es una solución, no es mira otra parte, porque mis estudiantes van a utilizarlo. Mis estudiantes van a ir a buscadores a localizar información.
Por lo tanto, no es que lo hagan, yo miro a otro lado. Y si detecto que ha pasado algo raro, ya tomaré medidas. No, se le explica cómo tienen que utilizar estas herramientas. Como es un asesor, pero son ellos quienes deciden el contenido final. Por lo tanto, les puede ser útil para generar una lluvia de ideas. No sé por dónde empezar. A partir de esa idea general, pueden realizar más preguntas para concretar. Por lo tanto, van de un nivel macro a un nivel micro. A la vez, en paralelo, irán a Google o otro buscador a buscar información de su localidad o el río que tienen cerca si hay algún estudio. A la vez, irán a un buscador especializado, quizás a un Google Scholar, que tendrá acceso gratuito, a buscar algún artículo de mayor calidad. Con esta información volverán a ChatGPT a hacer preguntas más concretas. En relación con esta idea, ¿qué crees? ¿Qué autores han hablado sobre esta idea? Les ofrecerá autores. Algunos serán descartables, pero otros serán interesantes. Estos estudiantes antes no conocían a ningún autor que tratara sobre este tema. Por lo tanto, son herramientas que les pueden ayudar. Y en paralelo tratando, obviamente, de cuáles son los usos legales o éticos, cuáles son los usos no éticos y legales de este tipo de herramienta, que ya lo saben. Es decir, a veces pensamos que aquello que nos explicamos no es conocido. No, ya lo saben. Pero es bueno evidenciarlo y, por lo tanto, realizar buenas prácticas en el aula de estas herramientas. Verlas como no son una estrategia para la trampa, sino son una estrategia para el conocimiento. Pero que el conocimiento no es solo la herramienta, el conocimiento lo generan ellos, sabiendo qué preguntan, sabiendo repreguntar, sabiendo escoger y descartar, y sabiendo en otros espacios realizar consultas y buscar información. Y en este sentido creo que en cualquier ámbito de conocimiento es posible incorporar la herramienta. ¿Qué sucederá o qué preveo que pueda suceder? Pues es este elemento positivo de la novedad. Es decir, ¿qué sabemos de las investigaciones sobre tecnología educativa? ¿Por qué era positivo utilizar tecnología en el aula? Porque generaba engagement con los estudiantes, generaba una buena visión. Esto es divertido, es interesante. Bueno, cuando hacías el primer Kahoot, todo el mundo se lo pasaba bien. Cuando ya llevaban 10 Kahoots en una semana, están hasta las narices de utilizar esa tecnología, porque no ofrece nada nuevo desde un punto de vista transformador en la educación si se utiliza de forma rudimentaria, y cuando es reiterativo, pues es absurdo. Ni transforma la educación, ni ofrece novedad. Por lo tanto, con el ChatGPT, otras herramientas sucederá lo mismo. Al inicio tendrán una buena acogida por el hecho de novedad. Con el tiempo, realmente se utilizará porque me aporta valor, no porque es nuevo. Y además, en paralelo, aparecerán miles de herramientas nuevas que serán específicas para realizar tareas concretas con inteligencia artificial, es decir, no genéricas. De hecho, ya están apareciendo muchas y algunas relacionadas justo con el ámbito de la investigación, para conocer artículos, leerlos rápidamente y ese tipo de cosas. Carlas, me parece que has puesto como un marco fantástico para alargarnos aquí en la conversación. Tú has hablado mucho, ¿no?, de todos estos potenciales y de que al final, como con todas las tecnologías, el acento tiene que ser pedagógico, la herramienta tiene que ser una herramienta al servicio de, ¿no?, un objetivo concreto de aprendizaje o una estrategia pedagógica específica. Yo te quería preguntar, como docentes, nosotros que estamos en la docencia universitaria, pero si se te ocurren otras cuestiones que tengan que ver con otros niveles educativos también, ¿qué nos falta para poder aprovechar este potencial, para poder utilizar con sentido estas herramientas, más allá de estas barreras que antes hablabas, de estas resistencias que son casi como ideológicas, ¿no? De no, a mí no me va esto, yo no. No, ¿qué nos falta a nivel de conocimiento y cómo conseguimos esto que nos falta para poder utilizar no rudimentariamente estas tecnologías? Aquí creo que podríamos ver dos niveles de qué nos puede hacer falta o a quién tienen que incorporar los cambios. Un nivel estructural y otro más individual. Como nivel estructural,
quizás sería necesario realizar de forma sistematizada auditorías tecnológicas. Sería una auditoría sobre inteligencia artificial, pero ver realmente qué existe, qué se utiliza, qué sería interesante utilizar con sentido pedagógico, con la concreción del tipo de institución, y a partir de aquí ofrecer al profesorado estrategias. Tanto a nivel macro, qué se está haciendo, qué se podría hacer y qué tendría sentido hacer en nuestro entorno. Aquí os lo enseñamos. Esto por un lado. Y después, a nivel individual. Aquí creo que hay que cambiar la visión de la educación. Acostumbramos a la visión de la educación desde el punto de vista de la materia. Y por lo tanto, somos especialistas de nuestra materia, de nuestro ámbito, digamos como digamos, y esto es muy importante. Tenemos que cambiar el punto de vista. Como decía antes, lo importante es no ser especialista en nuestro ámbito. Eso es imprescindible. Pero lo importante es producir buenos procesos de enseñanza y aprendizaje, acompañar en ese proceso. Para hacerlo, vemos que estamos utilizando la tecnología con mayor o menor intensidad. Por lo tanto, de la misma manera que tomamos conciencia de que tenemos que estar actualizados en nuestro ámbito de conocimiento, ¿cómo no tenemos que estar actualizados en las oportunidades que la tecnología nos ofrece? Esto por un lado. Esto nos obliga a aprender, a formarnos, a buscar, esta es una suerte de la red, buscar buenas prácticas. Es que no sé por dónde empezar, normal, pues busco buenas prácticas, imito, veo lo que hacen otros docentes e intento aplicarlo a mi realidad. Lo imito, lo traslado, lo customizo, digamos como queramos. Pero y pruebo, innovo. Digo si funciona o no funciona o qué no ha funcionado, el por qué, por cómo lo interpretan los estudiantes, por cómo lo hemos introducido nosotros. Y todos aprendemos durante el proceso, pero de forma transparente. Vamos a realizar un proceso de aprendizaje en que no lo hemos hecho hasta ahora, es bueno para vosotros y en el proceso aprenderemos cosas y entonces nos equivocaremos. Incluso lo valoraremos conjuntamente a finalizar y no sucede nada. También creo que es importante, cuando hablamos de educación y tecnología, siempre estamos hablando la tecnología en sí. Muy bien. El aspecto pedagógico de la tecnología o la pedagogía tecnológico-digital, digamos lo que queramos. Muy bien. Pero hay otro aspecto que habitualmente no se tiene en cuenta, que es el cambio tecnológico del ámbito de conocimiento que estás enseñando. Es decir, si estamos en estudios de arquitectura, es obvio que para trazar un plano utilizarás una aplicación, la tecnología. En esta aplicación no te dedicarás a calcular pesos, medidas o anchos de tubos o yo que sé qué, porque no es mi ámbito, sino que ya está parametrizado y por lo tanto no te dedicas a estar con un Rotring, con un lapicero dibujando. No tiene sentido. Es más, estas tecnologías permiten realizar edificios que antes era imposible pensarlos, porque técnicamente es imposible realizarlos gracias a todo este tipo de elementos tecnológicos que nos ayudan. Entonces, ¿qué debemos hacer todos? En nuestros ámbitos específicos, sean cuales sean, ver cómo la tecnología los ha cambiado y enseñar también eso, porque si no, lo que estamos enseñando son los conocimientos de hasta el siglo pasado, pero ¿y los conocimientos de este siglo? ¿Y las maneras de ver la realidad de este siglo? Pongo un ejemplo que me es más cercano que no la arquitectura, que es el de la literatura. Estamos habituados a leer con la biografía. Pues, leemos con la rapidez que podemos e interpretamos desde la biografía o el momento cultural. Esto está muy bien, pero también podemos leer o analizar el texto literario desde el componente tecnológico. Es decir, el texto lo convertimos en dato, por lo tanto, podemos analizar en paralelo toda la obra de un autor, todas las obras de un siglo, todas las obras de una tipología y ver pues cómo son las frases, qué tipo de vocabulario existe. Cuando habla de el árbol o cualquier elemento relacionado con el concepto árbol, ¿a qué se refiere? A vida, muerte, a traspaso, a libertad, a...
¿qué metáforas están relacionadas con el concepto árbol? Claro, si nos tenemos que leer a 200 libros, 300 libros, 500 libros, es imposible para cada vez que tenemos una idea de vamos a hacer este concepto. Ahora, si los introducimos todos dentro de un sistema y buscamos estos elementos, los vemos contextualizados y aquí ya viene la parte humanística, es decir, la persona, quien le da sentido, pero la herramienta ayuda en el proceso. Pues no enseñar literatura con esos elementos estadísticos en el fondo es estar enseñando desde una visión del pasado únicamente, que hay que continuarla, pero hay que ampliar al presente. Por lo tanto, y no me enrollo más, volviendo a la pregunta, creo que deberían tomar conciencia de que enseñar en la actualidad tiene un componente digital, tanto del proceso como de la materia en sí. Y por lo tanto, deben al menos incorporarla en este sentido. Perfecto, súper claro. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero voy a hacer foco. Me interesa conocer cómo es tu propio proceso, ¿no? Quizás esta es como la parte más personal de la entrevista, ¿no? Vos como docente, como investigador, eh, ¿en dónde estás investigando? Quizás también es el espacio para compartir algunas fuentes, algunos autores. ¿En dónde estás poniendo la mira para poder informarte y para poder tomar materias primas y para poder cuestionar o para poder, esto que decías, ¿no? De imitar prácticas? ¿Cómo está siendo tu proceso de relación con estas tecnologías generativas? Hmm. Buena pregunta, difícil respuesta. Estoy en proceso. No sabía decir si proceso de construcción o de deconstrucción, mejor dicho. Pero ahí estamos. Es decir, de hecho, incluso el advenimiento masivo de la inteligencia virtual, artificial, perdón, me está obligando o llevando a querer investigar sobre espacios que ya tenía en mente, pero que siempre están en mente y nunca se llevan a la realidad. Y se están convirtiendo como el empujón para poder sacar. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de tecnología digital, a veces la veo como si fuera un ordenador en la parte de delante de la pantalla y la parte de detrás de la pantalla. Habitualmente, ¿sobre qué investigamos, sobre qué y qué utilizamos en el aula? Lo que hay delante de la pantalla. Es decir, es igual, una plataforma, Twitter, Telegram con los alumnos, lo que sea, lo que hay delante de la pantalla. Pero, ¿qué me está interesando cada vez más? Justamente lo que hay detrás de la pantalla. Es decir, realmente a través del Big Data, es cómo se construye lo que realmente utilizamos después. ¿Quién crea el algoritmo? ¿Cómo se crea el algoritmo? ¿Qué tipo de narrativas genera ese algoritmo? ¿Cómo sucede una clase en función de la tecnología que se está utilizando? Esos datos, ¿qué datos se utilizan? ¿Por qué se utilizan un tipo de datos? ¿Qué consecuencias tiene el uso de datos? Ya no entro en la parte privativa legal de quién está haciendo uso o qué empresas tecnológicas transnacionales están teniendo posesión estos datos para un uso futuro que no conocemos, pero que no prevemos como especialmente positivo desde un punto de vista social. Me acerco desde este punto de vista, me acerco desde creo que la necesidad, cada vez más, de trabajar desde dos ejes, el componente social y el componente tecnológico en el sentido estricto. Por lo tanto, en el menos TIC, el más tech, si quiero decirlo así. O sea, en el menos amable, que sería el de la pantalla, y el de detrás. ¿Qué quiero decir? Pues quizás en esta formación cada vez más relacionada con los datos, la serie de datos, sería bueno conocer o tener capacidad de analítica de datos. Por lo tanto, de tener ciertos conocimientos de estadística y poder aplicarla, ciertos conocimientos de machine learning, ciertos conocimientos de aprendizaje profundo, no en el sentido de una ingeniería
informática, pero sí de conocer ciertos movimientos que nos ayuden a entender qué está pasando e incluso poder incidir en lo que sucede. Es decir, ¿cuál sería el futurible interesante? Que el contenido que está detrás de la pantalla sea conocido, que el contenido que hay detrás de la pantalla, que es la codificación, podamos incidir en ella, elegir cuál es el planteamiento, cuál es el supuesto, para qué quiero utilizar la plataforma. Entonces, ¿qué me interesa que me ayude? ¿Qué información es interesante? ¿Qué no? Veo que el contenido de esa plataforma no me ayuda a mí y a los estudiantes, sino ayuda a algún otro a tener unos datos que no tienen nada que ver con el proceso educativo en sí mismo, pues quizás no utilizo esta plataforma. A más largo plazo, ¿no deberíamos crear plataformas diferentes, conociendo cómo funcionan? Y cuando digo plataformas diferentes, me planteo no crear plataformas abiertas, sino plataformas diferentes. Es decir, cuando hablamos de código abierto, a menudo lo que tenemos es la misma herramienta que existe en modo privativo trasladada a código abierto, que es muy interesante, pero no realiza nada diferente. Sí, no hay un beneficio económico, obviamente, y hay esa libertad de uso, pero las acciones que se realizan con ese sistema no son diferentes. Quizás la tecnología lo que nos ayuda es a poder pensar preguntas diferentes, preguntas nuevas, y poder imaginar en el ámbito educativo maneras diferentes de enseñar. De manera que pasemos de utilizamos una plataforma, el siguiente estadio sería vamos a ver qué se está haciendo en la plataforma y miremos formas abiertas de usos de plataformas. Pero lo que hacemos allá es, pensemos en herramientas diferentes que permiten hacer cosas también nuevas, relacionadas con el acceso a información, creación de contenidos. Más allá de el típico Moodle, por simplificarlo, que nos ofrece una serie de potencialidades, pero que en realidad acaba siendo un espacio en que compartir documentos, fundamentalmente. De manera que es tecnología, es plataforma, genera datos, pero el uso pedagógico es relativo. Y en estos ámbitos entre lo social, lo pedagógico y lo tecnológico es donde me muevo. Y me he dejado explicar el social. Me preocupa especialmente cuando tenemos tecnología en el aula, el componente economicista que hay detrás. El componente neoliberal, tanto en los beneficios del uso de la plataforma como en cómo la están utilizando los estudiantes y profesorado. Quiero decir, en estos sistemas son como Spotify, al final. Vamos allí, somos un perfil, no importa nuestro nombre, somos un perfil y vemos que nos ofrecen cosas, canciones, música, en función de lo que ellos creen que nos interesa, quieren ofrecer para que después vayamos a conciertos, tal. Muy bien. En el ámbito educativo, también estamos creando perfiles estadísticos de estudiantes, es decir, simplificando toda la diversidad de un alumno, de una alumna, a un perfil en función de los intereses que vamos a valorar. Esto realmente no es simplificar la educación respecto a la presencial, a la física. ¿A quién está ayudando? ¿Al proceso de aprendizaje? ¿Está ayudando a la gestión? ¿Está ayudando a las empresas transnacionales a tener un producto introducido en todas las escuelas a nivel mundial? Bueno, no hay respuesta, o sea, no tengo respuesta. Es como muchos dilemas que me hace ir desde un gusto personal por la tecnología, que es el que me hace introducirme en la tecnología educativa, es me lo paso bien, aprieto teclas, hago enter y suceden cosas que me gustan. Así de simple, es muy infantil. A partir de aquí, pues bueno, lo hacemos más sofisticado, perfecto. Pero después lo utilizas, bueno, ¿y esto qué consecuencias tiene? ¿Y esto por qué? Y eso te hacia atrás a tener cierto control, conocimiento sobre la parte tecnológica y estar siempre en relación con las consecuencias sociales que tienen ese uso de tecnología. La simplificación. Cuando hablamos de ChatGPT, me preocupa la inmediatez. La necesidad de, tengo una pregunta, tengo una duda y quiero respuesta al momento. Bueno, es que el conocimiento no se crea en décimas de segundo, requiere tiempo, requiere reposo, requiere estar perdido y encontrarse. Pero claro, esta respuesta rápida es antipedagógica,
es utilitarista. Otra cosa es si convertimos o estamos convirtiendo la educación en utilitarista. Por lo tanto, la tecnología está dando soporte a esta realidad. Brutal. Te lanzaré ahora como una última pregunta para ir ya cerrando. Creo que nos dejas millones de cosas en las que pensar y que esperamos que podamos seguir conversando contigo en otros espacios. A mí me ha interesado especialmente esta última parte en la que hablas como de la, digamos, la dimensión más social y la dimensión más tech y no TIC de la tecnología. Yo creo que son totalmente indisociables y que uno de los problemas que tenemos es haber pensado como sociedad que la tecnología era algo mágico, ajeno a las relaciones sociales que había detrás. Y como decías desde el principio, la tecnología es humana, la hemos hecho nosotras y nosotros, vosotros más que nosotras, pero por tanto es nuestra y está en nuestras manos también ver cómo la leemos, cómo decodificamos lo que hay detrás de la pantalla y cómo inventamos cosas nuevas. Y a mí me gusta pensar en estos espacios donde podamos no solo reproducir lo que hace Google en código abierto, sino publicar en código abierto cosas que Google no hace porque no le resultan rentables, porque no le resultan atractivas, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría preguntarte cómo te imaginas, o sea, ¿en qué espacios te imaginas que esto puede suceder? Esta conversación entre la filosofía, la tecnología, la ética, la pedagogía, ¿en qué espacios esto puede suceder? ¿Lo podemos hacer? Aquí te contestaré entre el ideal y lo realista, por decirlo así. ¿Cuál sería el ideal? En cualquier espacio formativo, sea del tipo que sea del nivel que sea. El día a día es complicado, el día a día está muy ocupado. A partir de aquí, ¿cuál creo que puede ser la mejor estrategia? Yo creo que desde la universidad, desde la academia, en sentido estricto, tenemos la obligación de hacerlo. Es decir, se debe hacer, insisto, desde cualquier espacio educativo. Pero creo que si alguien tiene que ser punta de lanza de este cambio, que es de posicionamiento, que es de pensamiento, que en el fondo es trasladar o humanizar la tecnología o pensar la tecnología desde el componente humanístico y social. Creo que tenemos que hacerlo nosotros y posiblemente para más adelante estar atentos a cómo lo están trabajando desde otros espacios y por lo tanto a vivirlo desde los espacios diferentes, a sustentarlo, dar apoyo, pero también ver que cada espacio, cada realidad conceptualizada tiene su sistema de valorización de esa realidad. Pero creo que nosotros debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo en proyectos que quizás vayan más allá de puramente proyectos de investigación al uso, que bueno, tienen una serie de características y que a veces no permiten este espacio puramente de diálogo y de traspaso, de transferencia real a la educación en todos los niveles. Creo que es un ejercicio también transdisciplinario en el mejor de los sentidos. Es decir, no que cada uno hable desde su espacio, desde su ámbito de conocimiento, que eso como introducción ya está bien, sino se trata de cambiarnos entre nosotros. Es decir, que esta conversación cambie mi marco teórico, cambie mi manera de mirar el mundo, cambie el del sociólogo, cambie el del psicólogo, cambie el del tecnólogo, cambie, es decir, nos transformemos todos en función de la realidad y en función de lo que aprendemos entre nosotros. Me parece imprescindible. Cuando antes, relacionando lo que preguntaba antes Ezequiel, de cómo te informas, qué autores te son útiles, pues la realidad es que cuando pienso o cómo informarme en temas puramente tecnológicos, Internet, es decir, seguir a perfiles o instituciones que son interesantes sobre el ámbito. UNESCO está realizando cursos, está realizando manuales mejorables, pero interesantes sobre la inteligencia artificial y perfiles diversos
que están incorporando prácticas cotidianas, las cuales puedes aprender. Digamos, antes, ver qué se hace, cómo lo puedes trasladar. Es muy dinámico, van apareciendo perfiles, personas, pero después lo que realmente es más útil es lecturas de un ámbito más humanístico-social, que te hacen repensar sobre qué estamos haciendo con la tecnología, realmente. Y aquí pienso cosas, decías, autores como el tema de las curas. Hace relativamente poco se publicó el Manifiesto de las Curas, en que problematizan las curas no desde un punto de vista individual, sino desde un punto de vista social. Entiendo las curas como un espacio de bienestar, de desarrollo de la vida. Y esto puede ser muy etéreo cuando vemos desde el Consejo de Europa cuáles son las líneas para el futuro de la digitalización en los próximos años. Cuando aparece el elemento de inteligencia artificial, justamente dice que la inteligencia artificial debe ser utilizada para generar el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, vemos que este concepto de bienestar, tecnología y curas va muy asociado. Entonces, veamos cómo utilizamos la tecnología en este sentido. A la vez me interesa, y eso está hablando mucho últimamente, el concepto de verdad con las tecnologías. Es decir, hasta qué punto podemos crear fakes de todo tipo. Y creo que es una idea interesante, es decir, hasta qué punto la verdad que existe, no existe, es decir, cómo la tecnología nos obliga a replantearnos la realidad actual, pero también la que tenemos en la mochila. Si pensamos en autores como Hannah Arendt, hablaba del concepto de verdad y habla de dos tipos de verdades, la verdad factual y la verdad racional. La verdad factual es lo que digamos los datos hoy en día y la racional es cómo explicamos los datos. Entonces, ¿a qué conclusión llegaba? Llegaba que en realidad la verdad no existe, en tanto que lo que existe es la narración, porque el hecho en sí no es explicable, es un dato. Tenemos que explicar el dato. En un partido de fútbol, podemos decir que el resultado ha sido 4-0. Pero este es el dato. ¿Cómo lo explicaremos? Pues gran debacle del equipo tal o increíble victoria del equipo Pascual. Es la narración lo que importa. Otra cosa es crear narración con dato falso. Esto ya es, digamos, otra liga, por decirlo así. Pero en realidad lo que importa es la narración. Y aquí, si me permitís, me lo llevo a mi terreno originario, que es el ámbito literario, que en realidad todo es literatura. Es decir, cuando estamos aquí en este diálogo, no deja de ser literatura. Es decir, sabemos que es un entorno en que existen unas maneras de expresarse, de actuar, y a partir de estos códigos hablamos. Lo mismo, si estuviéramos hablando en otro entorno, en otro espacio, sin las cámaras, actuaríamos de otra manera y utilizaríamos otro vocabulario, otra gestualidad, otro. Y a lo mejor diríamos cosas que pensamos que quizás en este entorno no se pueden decir porque son más exageradas, más, bueno, pues es normal, es una parte de esta realidad. Por lo tanto, fijémonos que la verdad en sí no existe, es literatura, todo es performativo hasta cierto punto. Entonces, ver en qué sentido la tecnología ayuda a creación de una realidad paralela, no real, o lo que estamos creando es, diríamos, una especie de verosimilitud, es decir, crear realidades que son contingentes en sí mismas. Es decir, si alguien explica en una narración que alguien salta por la ventana y vuela, es obvio que no tiene sentido. Por lo tanto, ese texto literario no funciona. Ahora, si de golpe en esa realidad hemos creado un personaje que puede volar, es verosímil dentro de la lógica de ese espacio. Y a veces tengo la sensación que con la tecnología de la educación estamos haciendo un poco esto, crear como verdades paralelas o espacios paralelos que cada vez se disocian o se alejan más de la realidad del día a día o de los intereses del día a día, que son contingentes en sí mismos, pero no son aplicables, transformadores y realmente de uso social en el día a día. Pues son estas ideas estrambóticas que son las que me ayudan a pensar sobre la tecnología desde otros ámbitos, más que desde el puramente tecnológico. Total. Hay un meme que dice, no sos vos, es tu marco teórico. Y cuando mencionaste lo de poder,
estar abiertos a cambiar nuestros marcos teóricos y también pensándolo en relación con el estudiantado, me parece que es una tarea fundamental. Y también agradecerte esto último que nos dejas de la narrativa, que seguramente que estos diálogos lo son, que los diálogos que tenemos en el aula también lo son y que está bueno, me iba a salir decir, ya lo dije, pensarlos como tales, ¿no? Como una manera también de tomar todo el potencial vinculado a la libertad que tiene la lectura o que tiene la literatura, para también poder dejar esos espacios de creación en el aula de los propios estudiantes, de las propias estudiantes, y que me parece cuando se suele hablar tanto de hay que ser críticos con la tecnología, me parece que, bueno, es como un común denominador y está muy, muy expandido, y muchas veces cuesta saber qué es ser críticos, ¿no? Y me parece que estos marcos y estos cruces que nos dejaste, me parece que son ejemplos muy empíricos de lo que también es ser críticos, ¿no? O pensar y trabajar en las aulas eh, antes de llegar a las mismas, pero también cuando estamos ahí. Así que quería agradecerte, Carles, por esta charla maravillosa que nos dejaste. Bueno, yo tomé un montón de apuntes, y también dejarte así como un espacio final por si te quedó algo ahí en el tintero, pero desde ya eh, ha sido genial y como dice Judith, vamos a continuar el diálogo seguramente en estos días. Intento. No, o sea, principalmente agradeceros a Judith Ezequiel este espacio. Me dice si tengo alguna cosa final. Esto es una locura, porque yo he venido a hablar de mi tema, como aquel que decía del libro. Es un tema que me interesa mucho justamente por eso de estar en proceso. Y estar en proceso ayuda a ver las costuras o intentar no observar las seguridades, sino las inseguridades, que me interesa mucho más. Sobre todo, y aquí entro en un par de temas quizás que me interesa brevemente tratar, cómo la tecnología o cómo los cambios tecnológicos nos ayudan a repensar el pasado de forma diferente. Por ejemplo, cómo de golpe, cuando vemos que ChatGPT nos ofrece contenido que no podemos verificar de ningún modo, ya no entro en que si el contenido puede ser interesante o no, o puede depender de cómo realizamos las preguntas. Pero nos ayuda a pensar, ostras, quizás la cultura analógica no estaba tan mal. Quiero decir, teníamos una cosa que se llamaba autora. Y eso en principio ya nos daba una cierta fiabilidad de algo. Ahora no lo tenemos. Tenemos la máquina y no sabemos la autoría de dónde viene. Teníamos otra cosa que era el sello editorial. Sabíamos que si leemos literatura, análisis crítico, lo que sea, de tal editorial, de tal sello, esto es calidad. Me lo creo. Porque han hecho una selección previa. Se están jugando su prestigio. Ya no entro en la inversión económica que están realizando. Si quería ir más allá, podría ir a una biblioteca física, coger libros que tienen papel, incluso polvo, y bueno, realizar un tipo de conocimiento más tranquilo y que a veces llegas a la biblioteca, nos sucede a todos, ibas buscando un libro, pero acabas llevando cuatro que ni pensabas que te iban a interesar, pero viendo el título y buscándolo en transversal, te interesan y te los quedas. Y de una cosa saltas a la otra. Y tienes el pie de página, que es el antiguo link con el que podías ir navegando por otras ideas. De manera que a veces vemos como todo aquello que decíamos de la cultura analógica que estaba pasado de moda, que estaba superado, quizás estamos necesitando volver a ciertos aspectos de esa cultura analógica, es decir, saber en el fondo que nos podemos fiar, de que hay un sentido de veracidad, que hay profundidad, que después podemos estar de acuerdo o no con aquello, tener un posicionamiento diferente argumentable, pero que realmente estamos accediendo o utilizando conocimiento, no información. Y a menudo lo que sucede es con la red digital,
accedemos a información, no a conocimiento. Y son cosas muy diferentes. Por no decir que, y es otro aspecto también interesante para acabar, que es el aspecto cultural, podemos decir cultural y lingüístico a la vez. ¿De qué modo ese tipo de herramientas simplifican la diversidad lingüística y la diversidad cultural? ¿Hasta qué punto los datos que se utilizan para dar respuestas son datos de un tipo de sociedad muy concreta? Digamos, norteamericana, europea, para simplificar. A menudo podemos pensar que nadie habla nada más o escribe en nada más que inglés. Como si el resto de culturas básicamente no saben leer, no saben escribir y mucho menos pensar en algo interesante e inteligente. Es obvio que no tienen nada que aportar a la humanidad. Por no decir todo el bagaje cultural que no está accesible en estas herramientas. Con el tiempo están accesibles desde el punto de vista que están material, papel digitalizado. Perfecto, no hay que viajar para consultar, pero hay que leerlo, no te lo lee la máquina. Y después hay que entenderlo, evaluarlo y valorarlo. Por lo tanto, creo que estamos simplificando por la rapidez y la inmediatez, estamos dejando de lado gran parte del bagaje cultural propio y común. Común en el sentido de humano, aunque no sea lejano. Y por otra parte, la parte lingüística. ¿Hasta qué punto estamos dejando de utilizar diversidad de lenguas en favor de una única lengua por llegar a mayor público? ¿Hasta qué punto los referentes culturales también se simplifican? Y por lo tanto estamos leyendo nuestra realidad local solamente desde lógicas globales. Claro que es imposible entender nuestra localidad sin el ámbito global, pero no podemos renunciar a nuestra localidad. Un ejemplo absurdo, es decir, para todos es normal que dentro de nuestra propia cultura esté integrado el western, esté integrada las películas de gángster, las películas de drogas y parecidas, cuando por suerte toda esta realidad nos es totalmente ajena. Es ciencia ficción, son películas de Marte o Saturno, pero las hemos incorporado como parte de nuestra realidad normal. Y esto, que es un ejemplo absurdo, en cosas más de detalle, vemos que nuestra realidad cultural se simplifica a una globalización de una cultura local, que se globaliza para todos, a través de más media o a través también del uso lingüístico, en tanto que son quienes obviamente tienen más dominio de la lengua inglesa y por lo tanto tienen más potencial de creación y difusión de contenidos. Son temas paralelos a la tecnología, pero que también cuando utilizo inteligencia artificial intento utilizar lenguas diversas, a ver qué me responden una u otra y ver que la respuesta en el fondo es una traducción pero que el concepto que hay detrás es el mismo. Entonces, esto es interesante. Recuerdo que ya hemos hablado alguna vez, que no estoy, ya prometo que acabo, el ejemplo de Wikipedia, que es muy evidente en estos casos. Wikipedia es fantástica, porque te evidencia, por un lado, que, o sea, que no se puede interpretar Wikipedia con la lógica de la enciclopedia. Son cosas diferentes. ¿Y por qué es interesante? Porque está vivo y un mismo concepto está explicado en diversas lenguas y cada lengua explica el concepto desde un punto de vista aparentemente neutro dentro de su lógica cultural. Por lo tanto, incluso intentando ser neutro, la lógica cultural hace que la definición, que la explicación sea diferente. Y esto es fantástico, porque puedes ver esas diferencias. Y a veces hay términos o conceptos que están en disputa en ese momento y que generan mucha controversia en las actualizaciones. Y esto es fantástico. Pero esto después no lo vemos en los outputs que nos llegan de los sistemas de inteligencia artificial. Es el resultado. ¿Dónde hay ese trabajo? Esto se pierde. Tengo esa sensación que es una pérdida que no nos podemos permitir en favor de la diversidad social, la diversidad cultural y que permanezca y no se simplifique en favor de una rapidez o en favor de crear un único mercado transnacional en el que vender, colocar nuestros productos, sean del tipo que sean.
Fantástico, Carlas. Muchísimas gracias. Me ha gustado este tiempo que te has tomado para añadir lo que querías añadir. Creo que son temas de los que seguro volvemos a hablar pronto. Así que te agradecemos infinito este tiempo que nos has regalado y este millón de ideas y de notas y nos vemos por los pasillos. Y tanto. Un placer, muchas Muchas gracias a los dos. gracias. Abrazo.